en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, hoy he invitado a Gonzalo Gimió, abogado, escritor venezolano. Generalmente converso con él sobre otros temas, pero hoy quiero hablar de él, de su familia y específicamente de su hijo, ¿no? Gonzalo nos ha dicho en este programa, y de hecho creo que en alguna oportunidad pues me enteré porque me lo comentó, que su hijo está dentro del espectro autista y eso le ha dejado grandes lecciones, una forma de mirar la infancia y la relación padre-hijo de una manera distinta. Gonzalo, buenos días y bienvenido. Gracias por compartir esta historia con nuestros oyentes. Buenos días, Shirley. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Bueno, lo primero, fíjate que yo que he entrevistado a varios padres de hijos en el espectro autista, lo primero que me comentan las madres es que al padre le cuesta mucho más aceptar el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, mira, yo creo que tanto en el caso de mi esposa como en mi caso, la verdad es que aceptar el diagnóstico no fue un problema. Nosotros, de hecho, desde los primeros momentos en que vimos esos primeros signos que se van viendo y que te van diciendo que de alguna manera tu hijo puede estar dentro del espectro autista, lo que hicimos fue ocuparnos, ¿ok? Lo que hicimos fue decir, mira, este es un tema que se tiene que atajar desde muy pronto, esto se tiene que atajar desde el principio, vamos a ocuparnos, y en efecto así lo hicimos, ¿no? Sí cuesta mucho, sí cuesta un poco el comprender que en algunos aspectos la vida y la relación con tu hijo no va a ser igual a la vida y a la relación que tienen normalmente los padres y las madres con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, esa aparente desconexión que no es tal, que no existe, que no es verdadera, pero esa aparente desconexión del niño o la niña que está dentro del espectro autista con sus seres más cercanos, con sus seres más queridos, eso a veces pega, ¿no? Pero en la medida en que vas aprendiendo cómo es la dinámica, cómo funciona esa personita que tienes a tu lado, pues poco a poco vas aceptándola con todo y esos elementos que la hacen distinta de los demás, y verdaderamente una vez que entiendes que ese es el viaje que te tocó y lo aceptas, encuentras muchísima riqueza, muchísima belleza en ese mundo y en esa situación que te tocó vivir, ¿no? ¿Lo aceptaste entonces, desde un principio? Desde un primer momento dijimos, mira, si esto es lo que hay, si esto es lo que toca, de esto hay que ocuparse. Y tenemos que ser nosotros quienes protejamos a nuestro pequeñito, y en esto involucro no solo a mi esposa, sino también a su hermana Sofía, a todos los que hacemos pues vida directa familiar con él. Nosotros dijimos, mira, vamos a ocuparnos de esto, vamos a entender qué está pasando, vamos a estudiar, vamos a prepararnos y vamos a ir poco a poco entendiendo y adaptándonos a las realidades que nos va a ir tocando vivir en la medida en que lo vaya creciendo. Y en efecto, sí te puedo decir, a veces uno siente como una especie de tristeza, decir, oye, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, poder hacer tal o cual cosa con mi hijo, que en este momento tiene 8 años, que yo veo que otros padres hacen y que yo quizás no puedo hacer? Eso sí pega, definitivamente, pero de allí a estar negado a aceptar la realidad, no, pues no, eso no ha pasado. Y de hecho, la negación en todos y cada uno, y se lo digo a todos los oyentes que en este momento quizás están teniendo esa sospecha de que algún ser querido, un hijo, una hija, está dentro del espectro autista, la negación es su peor enemigo. Porque la negación además impide que tomes desde el momento en el que las tienes que tomar esas medidas importantísimas, educativas y terapéuticas que tienes que asumir desde lo más temprano posible para que esa persona pues tenga la mayor cantidad de oportunidades posibles en su vida. Fíjate, te hago 2 preguntas. Me imagino que en algún momento, no sé si fue así, ustedes como padres se preguntan, bueno, ¿por qué? Sí, claro. ¿Por qué me pasó a mí? Y lo otro es, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Es decir, y puedes pasar buena parte del tiempo, de la vida, del tratamiento, entendiendo por qué ocurre, ¿no? ¿Te pasó? Sí, claro, por supuesto. Con respecto a lo segundo, la causa del autismo todavía no se conoce. Es importante que los padres lo tengan en cuenta. No es que fuiste mal padre o que, como llegó a decirse en algún momento, es que había padres que eran distantes emocionalmente y eso era lo que producía el autismo en los niños. No, eso no es así, eso no funciona así. Y de hecho, al día de hoy, lo que se sabe es que tiene un componente genético importante, pero tampoco esto es determinante, porque puede ser que una persona con toda la propensión genética a tener autismo o estar dentro del espectro autista
no desarrolle la condición de autismo. Puede ser que otra persona en la que no había ese antecedente familiar por ningún otro lado, de repente aparezca dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, con respecto a qué causa esto, nadie lo sabe. La verdad es que esto todavía no se ha determinado. Y con respecto al por qué nosotros, oye, mira, si uno se lo pregunta, uno dice, caramba, ¿por qué Dios nos puso esta carga, ¿no? Esta responsabilidad? Y cuando mi esposo y yo hablamos de esto, nosotros lo que decimos es que, mira, yo creo que el destino, Dios, como lo quieras llamar, decidió que este niño con estas necesidades especiales pues no podía estar mejor en otro lado sino con nosotros, y nos asignó a nosotros pues esa responsabilidad, ese deber de cuidarlo y de protegerlo y de orientarlo y de tratar de hacer que en la medida de sus posibilidades y con sus particularidades pues llegue a ser un buen hombre, llegue a ser una buena persona, ¿no? Y así lo hemos asumido siempre, de verdad. Es una perspectiva muy positiva, porque si te centras en lo negativo, que sí lo hay, porque tampoco se trata aquí de idealizar el autismo, si te centras en lo negativo, puedes caer en picos depresivos muy graves, muy violentos. A ver, ¿qué has aprendido de tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Luis Gonzalo. Luis Gonzalo. ¿Qué has aprendido de Luis Gonzalo? ¿Qué te ha enseñado él y el autismo, no? Bueno, mi hijo, primero que nada, es no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que suelta algunas palabras, dice algunas palabras aisladas cuando quiere comunicarse, él se comunica muy bien a través de gestos, etcétera, pero él es no verbal. Y desde esta perspectiva, entonces, una de las primeras cosas que me ha enseñado mi hijo es que el amor no necesita de palabras para expresarse. La mirada de mi hijo es una de las miradas más puras, más cristalinas que yo he visto en toda mi vida. Y cuando él te mira y te quiere decir algo que no le sale de la garganta, pero sí le sale de la mirada, te lo dice, te lo hace comprender. Entonces tú entiendes que hay códigos de comunicación que van mucho más allá de las palabras, mucho más allá de la expresión verbal. Eso es una de las primeras cosas que uno aprende. Uno aprende también a tener mucha paciencia, porque tienes que tener paciencia con él, evidentemente, que a veces se desespera porque no puede hacerse entender. Y no puede expresarse. Y no puede expresarse, a veces no te puede decir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que le está molestando, pero también tienes que aprender a tener paciencia contigo, porque muchas veces uno se siente frustrado y hasta culpable del cansancio que le puede generar a uno el lidiar con una persona, cualquiera que sea su discapacidad, con necesidades especiales, pero no tienes por qué sentirse así, no tienes por qué sentirte así, tienes que darte incluso hasta tus espacios de tranquilidad y de paz para poder apoyar a esa persona de la mejor manera posible. Entonces, yo diría que esas son quizás las dos lecciones más importantes que he aprendido, pero también hay una lección que se aprende y que esa sí es un poco más dolorosa, es que no todo el mundo está listo para entender lo que significa el reto de tener que vivir, educar y formar a una persona que está con cierta discapacidad, en este caso una persona que está dentro del espectro autista. El mundo exterior, esos terceros, esos otros con los que nos ha tocado lidiar en algunas oportunidades, pues han sido quizás la parte más difícil de todo esto. Situaciones, por ejemplo. Mira, por ejemplo, nuestro niño, según todos los terapeutas que lo han evaluado, él debe ser formado en un colegio regular. No necesita acudir a una institución educativa especial o dedicada exclusivamente a personas que estén dentro del espectro autista. De hecho, lo que le promueven es la vinculación, la relación continua con niños que estén también, no solo dentro del espectro autista, sino con niños regulares, para que eso le permita generar mejores herramientas de comunicación y de socialización. Bueno, mira, conseguir un colegio regular que aceptara a nuestro niño con sus limitaciones o incluso con el apoyo que necesita de una tutora o maestra sombra, como también las llaman, que tiene que estar permanentemente con él, fue verdaderamente muy difícil. Fue muy complicado porque muchas instituciones educativas de mucho renombre, que se hacen llamar inclusivas e integradoras, etcétera, al final no lo son. Al final no es verdad que lo sean, ¿no? Yo no te miento si yo te digo que nosotros tuvimos entrevistas y realizamos los procesos de admisión en por lo menos unos 19 colegios antes de lograr por fin que un instituto educativo regular aceptara
a nuestro pequeñito con esta situación particular que está dentro de la condición, que está dentro del espectro autista. Logramos por fin incorporarlo a un colegio que es Nuestra Señora de la Consolación, no el que está en Las Palmas. Ojo, un colegio más pequeñito se llama también Nuestra Señora de la Consolación, era de las mismas monjitas, por cierto, pero que está en Cumbres de Curumo, un colegio pequeñito, un colegio sencillo en el que la plantilla de estudiantes es muy pequeña, y eso permite, por cierto, además que la educación sea como más personalizada, más directa, y allí se le permite estar con su psicopedagoga, con su maestra sombra, su tutora, etcétera, y es desde allí que él ha podido entonces vincularse con la educación, pero ha sido muy difícil, incluso Shirley, desde el año pasado está aprobada en Venezuela una ley especial para la protección de las personas que están dentro del trastorno del espectro autista, y al día de hoy pareciera ser que eso a los institutos educativos venezolanos como que no les ha llegado, como que todavía no lo han entendido, que están en la obligación de brindarle a esa persona que está dentro del espectro autista con sus limitaciones, con sus particularidades, con los retos especiales que esto implica, están obligados a darle una educación de calidad en los mismos términos que se le brinda esa educación a los alumnos regulares. Tú sabes que me queda poco tiempo, pero tengo un testimonio similar de una gran amiga. Bueno, que ella se regresó al país y no consiguió aquí ningún instituto, ella quería una educación de calidad para su hijo, ningún instituto que lo aceptara. Incluso le decían, bueno, sus otros 2 hijos sí tienen, que no tienen espectro, tienen cupo, pero su otro hijo no. Y yo le dije, ¿pero cómo puede pasar algo así? Le preguntaba. Entonces, creo que la concepción educativa de que todos, porque esto no solamente pasa con un espectro autista, sino que todos deben estar en promedio. Si tu hijo no está en el promedio, es una carga para el aula. ¿Eso no puede ser? No puede ser. No, definitivamente no puede ser. Y tiene que ser toda educación, no solamente de los niños con necesidades especiales, sino también la de los niños regulares. Tiene que ser una educación focalizada y dirigida específicamente a promover las capacidades, que no las limitaciones de los niños. Es decir, tú no puedes vincularte con ese niño desde lo que no sabe hacer bien, sino que tienes que vincularte con ese niño desde lo que sí sabe hacer bien. Por ejemplo, mi hijo no habla, pero mi hijo escribe y lee perfectamente. Y de hecho, muchas veces hasta te sorprende porque tiene, yo digo que sí, tiene un poco de esta memoria idética. Él ve imágenes, ve palabras y se le graban inmediatamente en la mente. Incluso hemos estado de viaje en países extranjeros donde con otros idiomas él va leyendo lo que dicen los letreros de las calles y tú lo ves que de repente él llega a la casa y te empieza a escribir todo eso. Okay, nos pasó incluso en Holanda, los nombres en holandés. De repente tú veías que los estaba escribiendo y tú dices, ¿pero qué está escribiendo este acá? Y cuando te ponías a revisar, eran los nombres de las calles por las que habíamos pasado. Tú dices, ves, este niño tiene una capacidad particular. ¿Por qué no te focalizas allí? ¿Por qué te focalizas en lo que es negativo? Ay, no, pero es que él no sabe hablar todavía. Pero es que ese no es el problema. Él tiene otro código de comunicación diferente. Entonces nosotros sí en este colegio, Nuestra Señora de la Consolación, allí en Cumbres de Curumo, lo repito, porque en estos días lo puse y salió mucha gente diciendo, no, pero en Las Palmas no aceptan eso. No, no es Las Palmas, es Cumbres de Curumo. Allí sí hemos logrado que nuestro niño encuentre pues un espacio donde se desarrolla y donde se educa desde lo que él puede hacer mejor, que no desde lo que él no puede hacer. Y eso es fundamental. Fíjate que compartes la misma condición del hijo de Marena Bencomo, y Marena me dijo por muchos años que ella intentó varias veces que su hijo le dijera mamá. ¿Eso fue una lucha para ti? ¿Escuchar que dijera papá? Sí, mi hijo me dijo papá. Es que, fíjate, la evolución del autista en general, él empieza con relativa regularidad. O sea, los niños hasta los 2, 3 años, pues como que no se percibe bien si están dentro del espectro autista o no, ¿no? Y hasta ese momento él decía papá, mamá, tete, o sea, las cosas que dicen los bebés en ese momento. Después dejó de hablar completamente. Y él no volvió a decirme papá, sino como hasta los 6, 7 años, más o menos. Y sí, eso duele, que tú lo agarres y le digas, dime papá, te amo, y él se queda, él te está escuchando, porque tú sabes que él te está escuchando y él está interiorizando todo lo que tú le estás diciendo, porque además tiene una memoria prodigiosa, pero no te lo puede decir. Entonces eso sí a veces como que pega un poquito. Ahorita, sin embargo, gracias a Dios, ahorita todo es papá, además tiene papitis. Ahorita está en la etapa de papá, mi esposa se pone muy celosa por eso, pero ahorita todo es papá, todo para allá. Bueno, maravilloso. Por supuesto, eso es maravilloso. Si es la única palabra que bien valga la pena, ¿no? Sí, señor. Bueno, Gonzalo, yo tengo que despedirte, por favor. Quiero que en ti la gente que esté pasando por esto encuentre de alguna manera como un apoyo en tu testimonio. Al final, ¿qué te ha dejado el autismo, no? En tu vida, ¿cómo es el Gonzalo de antes? ¿Cómo era el Gonzalo de antes? ¿Cómo es el Gonzalo de ahora? Mira,
Mucha humildad, ¿sabes? Mucha humildad, porque todos en algún momento nos sentimos como invulnerables a esas vicisitudes de la vida que de repente te sorprenden, que tú no te esperabas, que jamás pensaste que pudieran llegar a ti, y resulta ser que sí, que nadie está exento de que en algún momento de tu vida la discapacidad o tener que relacionarte con una persona con cierta discapacidad o con ciertas limitaciones o particularidades, a mí no me gusta llamarla tanto limitaciones, sino particularidades, ciertas diferencias de conducta o de manera de hacer las cosas. Todos pensamos que quizás eso no nos va a tocar a la puerta, y mira, sí te toca la puerta, ¿no? Entonces primero me dejó eso, mucha humildad, y después, como te digo, mucha comprensión de que el amor es mucho más que palabras, y de que quizás en estos casos el mantra más absoluto que debes tener es el de la paciencia. Paciencia contigo mismo, paciencia con tu pequeñito, con tu pequeñita, que necesita que tú lo apoyes más allá de lo que esto pueda suponer en materia de retos, y también paciencia con el mundo exterior, paciencia con los demás, que a veces no entienden por lo que estás pasando. Hermoso testimonio, Gonzalo. Gracias por haber compartido, bueno, esta parte ya más íntima de tu vida. Generalmente lo ven en otros aspectos, pero bueno, hoy quise conocer a ese Gonzalo y a su hijo a través de él, con este testimonio tan hermoso. Gonzalo Jimiopa, abogado, escritor venezolano. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.